Buenas tardes, apreciados estudiantes de segundo año. Por aquí les habla el profesor José García y vamos a comenzar con la explicación del tema número 2, Egipto o en su defecto arte egipcio, ¿ok? Siempre nos interesa la parte artística, sin embargo debemos conocer un poco sobre la parte histórica también para poder adentrarnos en la parte artística. Vamos a empezar con Egipto, ¿ok? Tenemos que decir que Egipto se formó en los últimos milenios de la edad de piedra pulida al nordeste de África, específicamente en las orillas del río Nilo. Su cultura se mantuvo durante 30 siglos, lo cual se constituyó en una continuidad política, cultural y artística. El elemento unificador de esta cultura fue el faraón, ¿ok? Era denominado el gobernador y lo consideraban un dios viviente. La religión estuvo determinada principalmente por el culto a los difuntos y la creencia de la vida después de la muerte. Esta cultura mantenía un régimen esclavista, lo que condicionó sus manifestaciones arquitectónicas, pictóricas y escultóricas. El río Nilo, antiguamente llamado Api, H-A-P-I, llamado Api, se convierte en el centro de los pensamientos del egipcio, desde aquellos tiempos hasta nuestros días. El río siempre ha sido el que otorga la vida, ya que gracias al desbordamiento anual la tierra se bordea y es altamente fértil, ¿ok? ¿Cómo se organiza el Imperio Egipto? La organización social. Primero, la organización social. El faraón, como ya lo dije anteriormente, era el representante de Dios en la tierra y era la figura de máximo poder. Los nobles, es decir, las figuras de alto prestigio dentro de esta cultura, eran sacerdotes, eran curas y escribas. Los sacerdotes eran los más importantes después del faraón y sabían de religión y de magia. Después del faraón, la segunda figura importante eran los sacerdotes. Los escribas apuntaban a los acontecimientos de la vida diaria de Egipto, llevaban por escrito, por eso se les llamaba escribas, porque por escrito y sentados llevaban todo lo que ocurría a diario en la sociedad egipcia. Y también llevaban o registraban todo lo que era el pago de los impuestos. Y el ejército se encargaba de proteger al pueblo. El pueblo estaba formado por comerciantes, artesanos, agricultores y pastores. Podían trabajar en la construcción de edificios públicos y en los palacios. Los esclavos eran prisioneros de guerra y eran los menos importantes, eran los considerados de baja categoría dentro de esa sociedad. El antiguo Egipto se organizaba en dos reinos, el Alto y el Bajo Egipto. A partir del año 3000 a.C. ellos se unificaron y tenían un solo reino monárquico, absolutista y teocrático. El monárquico gobernaba un único rey, el absolutista era el faraón y el teocrático era el faraón considerado como un dios. ¿Okay? Se le vinculaba al faraón con la parte religiosa o de fe. Se podía decir que el faraón era el representante de Dios en la tierra. Dictaba leyes, organizaba el ejército, dirigía la vida religiosa y se encargaba de la justicia. Era una figura de magnánima, era una figura de gran poder y que por supuesto le rendían pleitesías. La escritura, vamos con la cultura egipcia. La escritura, los egipcios creían en la escritura como un regalo de los dioses. Era un poder que pocos tenían y que era considerado un regalo. Las únicas personas que sabían escribir eran los nobles, los jefes del ejército. Y era una escritura muy difícil de entender, llena de imágenes y símbolos, ¿ok? No era una escritura como la que hoy día conocemos. Al principio se escribía en piedras, ¿ok? Y en las tumbas. Eran los medios o las superficies donde estos reflejaban sus escrituras. Después aprendieron a elaborar papiros. Usaban tinta roja para escribir los títulos y tinta negra para los demás. Los títulos eran con letras rojas y el resto del texto era con libros escritos, ¿ok? Algunos instrumentos del Imperio Egipto eran los tambores, las maracas, las castañuelas, las campanas, las flautas, las arpas, las liras, etc. Este era un conjunto de algunos instrumentos dentro de la música que usaban los egipcios. El Imperio Egipcio se enseñaba medicina en las escuelas. Imagínense lo importante que era eso. Estas escuelas se llamaban las casas de la vida y estaban al lado de los templos. La medicina como materia fundamental dentro de la educación egipcia.
El faraón también era considerado médico, ¿ok? Había médicos especialistas en las partes del cuerpo, en sanar el espíritu, las mujeres, en los hombres, en los niños, etc. Los egipcios creían en varios dioses, eran politeístas. Cada uno de sus dioses tenía una función importante. Ra era el dios de la vida, del sol y del cielo. Isis era la diosa del nacimiento y de las madres. Sek era el dios del mal y del desierto. Tenía cabeza de perro y su cuerpo era de hombre. Osiris era el dios de los muertos. Bastet era la diosa del hogar, etc. Cada uno de esos dioses tenía una función específica. Los dioses en los cuales ellos creían. Los sacerdotes eran los responsables de la religión. Tenían gran poder y riqueza. Vamos a hablar un poco del arte egipcio, ¿ok? Las manifestaciones artísticas del arte egipcio, se puede decir la monumentalidad, apreciable sobre todo en la arquitectura, y era un modelo de grandeza del faraón y su dinastía. La perpetuidad era el reflejo de la creencia más allá de la muerte, es decir, para ellos existía algo más allá de la muerte que era eterno. La impersonalidad, se omite o se ignora la libertad del artista, el cual solo satisface las exigencias del faraón. Las obras eran anónimas, por así decirlo, no tenían un autor específico, o no era de relevancia saber quién las hizo. La pesadez, debido al predominio de las líneas horizontales y las grandes superficies macizas, ¿ok? El arte egipcio se puede decir que, como lo dice aquí en el material, es un arte exclusivo de la religión y del Estado. Son casi lo mismo. Es un arte que está al servicio del gobierno y de la religión. Son sus clientes y marcan el estilo a seguir. No se valora la capacidad creativa del artista, sino por la rapidez y calidad de su ejecución. Lo que decía, eran obras impersonales. El arte procura transmitir mensajes de forma sencilla. Antinaturalismo, no buscan representar la realidad tal y como aparecen los sentidos, ¿ok? Se buscan formas geométricas puras, adintelación, ausencia de arcos, bóvedas, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahora de la arquitectura egipcia, ¿ok? Dentro de la arquitectura egipcia podemos decir que ellos utilizaron como material fundamental la piedra. Con ella construyeron un sistema constituido por vigas horizontales sostenidas por columnas. De estas expresiones se conservan grandes templos, o los más famosos, como son el templo de Luxor y el templo de Karnak. Tienen diversas características, entre las cuales las arquitecturas eran construcciones religiosas como templos y monumentos funerarios, ¿ok? Era una arquitectura básicamente funeraria y de iglesias. El material empleado era la piedra labrada en grandes bloques. La piedra la unían a otros materiales y construían grandes bloques. Predomina la línea recta, las columnas son de fustes circulares, y los capiteles, es decir, la parte superior, de estos templos eran palmiformes, es decir, en forma de hojas de palma. De esa forma era que se hacían esos capiteles, la parte superior, ¿ok? de dichos templos. En la fachada se encuentra la gran entrada del templo. Después vienen una serie de capillas alrededor del sagrario, que se ubica la cámara que guarda las estatuas de Dios, ¿ok? Las estatuas, una vez que las personas morían, esas estatuas eran guardadas y momificadas, y por supuesto se le rendían culto. En el interior del recinto de esos templos también estaban situadas las habitaciones de los sacerdotes y los graneros. Las columnas están decoradas por figuras e inscripciones. En su parte superior destacan esos capiteles, es decir, la parte superior en forma de vegetales. Vamos a hablar un poco de la escultura, ¿ok? Gran parte de la escultura está integrada a la arquitectura, es decir, se relacionan entre sí. Las estatuas colocadas en los templos y tumbas representan idealmente al difunto, que a través de su propia imagen se convierte en un mágico doble. Las imágenes humanas se presentan de frente, ¿ok? Otra variante de esta escultura son los relieves, donde se representan escenas de corte del faraón, rituales de cacerías. Los materiales utilizados fueron granito, basalto, dorita y madera.
Es una escultura convencional, representa lo sagrado de sus creencias religiosas, está regida por cánones inmutables. Un canon es un patrón a seguir, ¿ok? Inmutable, que no se puede cambiar. Tiende a lo colosal. Colosal es grande, algo amplio cuando acompaña la arquitectura. Refleja lo oficial, lo religioso, los faraones y la sociedad egipcia. Básicamente esos eran los temas que ellos desarrollaban en esas esculturas. La pintura egipcia se encuentra en la decoración de cerámicas y paredes de tumbas donde predominan los colores terrosos naturales. Estas pinturas son planas, no representan sombreado o claroscuro. Las figuras son representadas con el rostro de perfil, el ojo y el tronco de frente y las piernas de perfil, ¿ok? Dan sentido simbólico y carácter decorativo. Era una pintura básicamente decorativa, ¿ok? Las figuras son estilizadas y muestran gran realismo, lo que les expliqué anteriormente. No tiene fondo, es decir, carece de perspectiva, siempre las vemos en un primer plano. No conocen la gradación ni las mezclas de colores. No hay colores degradados, no hay tonalidades, sino colores como se presentan en su forma natural. Los pigmentos eran elaborados con materias primas minerales. Esas pinturas que ellos utilizaban eran obtenidas de esa forma. Los temas de la pintura egipcia eran escenas de difuntos, batallas de soldados, escenas de vida en palacios, aves y flores, y naturaleza típica del país. Vamos a hablar un poco de las leyes del arte egipcio, ¿ok? Las leyes del arte egipcio, la ley de la geometría. Las figuras se simplifican en líneas y formas geométricas, es decir, cilindros, cubos, triángulos, círculos. Esa era una ley que tenía que ver con la geometría, ¿ok? Utilizando todas estas figuras es que ellos expresaban sus obras. La ley de la jerarquía en tamaños, es decir, esa ley significaba que mientras más jerarquía tenían las personas dentro de esa sociedad, del mayor tamaño tenía que ser su escultura, ¿ok? Si es una figura, una gran figura, sus partes aparecen en una proporción natural, pero en escenas son figuras u objetos, las composiciones se organizan a escala en torno a sus figuras principales. De acuerdo, si tu jerarquía es mayor es el tamaño de la estatua o de esa escultura. Mientras menor sea la jerarquía, es más pequeña. Leyes de la rigidez y de la frontalidad. Son figuras que carecen de movimiento. Y el que aparece es totalmente fingido, es decir, impide la flexión lateral, las representaciones de los cuerpos que se están figurando en esculturas aisladas. ¿Ok? La ley de rigidez y frontalidad, es decir, no hay grandes movimientos, sino que las figuras son hechas de manera rígida y solo mirando una sola dirección. No hay movimientos ni por supuesto la expresión corporal no varía. Ley de la transparencia y de la superposición de vista, relacionada con la ley de la frontalidad, en donde si un objeto o parte de él no es visible, puede mostrarse una falsa transparencia o mostrar el contenido del mismo buscando otra vista. ¿Okay? Bueno, el día lunes será montado el examen para su realización. Recuerden que los exámenes duran 24 horas.